Imagina a un excursionista alemán que aparca el coche junto a un bosque gallego cualquiera, cámara en mano, buscando esa foto perfecta de niebla entre robles centenarios que tanto prometía Instagram, siguiendo un pin guardado meses atrás, sin haberse molestado en leer la letra pequeña sobre el propio lugar. No sabe que está pisando un lugar donde, según los vecinos más ancianos de la aldea, hace no tanto tiempo la gente evitaba entrar después del atardecer, y donde algunos rincones siguen oficialmente vetados al público, no por superstición, sino por ley. Galicia tiene más bosques con nombre propio, con leyenda propia y con motivo real para mantener a la gente alejada que cualquier otra región de España. Hablamos de montañas que los celtas confundieron con el hogar de sus dioses, de árboles venenosos que también curaban, y de un lugar donde un pueblo entero prefirió la muerte antes que la rendición. Un episodio que los historiadores romanos documentaron por escrito, siglos antes de que existiera siquiera el idioma en el que estás escuchando este vídeo. Hoy te llevo a 10 bosques prohibidos de Galicia, con datos comprobados, no leyendas de sobremesa. El que ocupa el primer puesto te va a sorprender, porque no esconde ningún duende ni ninguna meiga, esconde una tragedia real, ocurrida hace 2000 años, cuya sombra todavía se puede sentir si sabes dónde pisar. Quédate hasta el final para descubrir cuál es. Si es la primera vez que nos ves, este canal se llama Buscador de lo Místico, y aquí desenterramos lo que las rutas de senderismo no te cuentan. Suscríbete antes de que empecemos. Vamos allá. Número 10. La Illa de Cortegada en la Ría de Arousa. Empezamos con el único bosque de laureles de toda España que crece directamente sobre una isla. Un ecosistema tan raro que hoy forma parte del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, junto a otras joyas naturales como las Islas Cíes, declaradas conjuntamente Patrimonio Natural Protegido por su valor ecológico único en toda la costa atlántica española. Durante décadas, este pequeño paraíso verde estuvo vetado a cualquier visitante corriente, y no por ninguna maldición ni leyenda antigua, sino por una razón mucho más terrenal. Pertenecía a la Casa Real Española. A finales del siglo XIX, la reina regente María Cristina de Habsburgo convirtió la isla en coto privado de caza y pesca para la familia real, y durante décadas ningún gallego corriente pudo poner un pie en Cortegada sin permiso expreso de palacio, un privilegio reservado a invitados de la corte y a la propia familia real durante sus estancias veraniegas en la cercana villa de Vilagarcía de Arousa. La prohibición se mantuvo, con distintos titulares, hasta 1946, cuando la isla pasó finalmente a manos del Ayuntamiento de Carril, poniendo fin a un siglo entero en el que sus laureles, robles y cedros centenarios crecieron prácticamente sin testigos, salvo guardeses y algún que otro cazador con invitación real. Ese aislamiento forzado, paradójicamente, es la razón por la que hoy el bosque de Cortegada se conserva en un estado casi intacto, con ejemplares de laurel de un tamaño que ya no existe en ningún otro punto de la costa gallega, donde durante siglos se taló sin descanso para construir barcos y casas, especialmente durante la época dorada de los astilleros gallegos, cuando cada ría necesitaba madera propia para mantener su flota pesquera en pie. Los mismos gallegos a los que se les prohibió la entrada terminaron siendo, sin saberlo, los beneficiarios de aquella prohibición. Un bosque que otros habrían convertido en leña sobrevivió precisamente porque nadie corriente podía tocarlo. Imagina a un pescador de Carril de principios del siglo XX, remando cada mañana frente a esa isla verde y prohibida, viendo cómo el bosque crecía año tras año sin que ningún hacha se le acercara, mientras él mismo tenía que buscar madera en otro sitio, cada vez más lejos, porque los bosques que sí estaban a su alcance desaparecían poco a poco, talados para construir las mismas barcas con las que él salía a faenar cada madrugada. La isla que no podía tocar terminó siendo la única que quedó en pie. Escribe en los comentarios una sola palabra. ¿Sabías que hubo bosques en España reservados solo para la realeza? 9 bosques más nos esperan. El siguiente también estuvo vetado durante años, pero no por ningún rey, sino por los propios biólogos que descubrieron lo poco que quedaba de un árbol que casi desapareció de toda Galicia. Vale la pena añadir que hoy, ya sin ninguna restricción real,
El bosque de Cortegada se puede visitar en pequeños grupos guiados durante los meses de verano, un contraste curioso con su pasado de coto privado. El mismo lugar que durante un siglo entero fue territorio exclusivo de la realeza, hoy recibe cada temporada a cientos de visitantes que llegan en barco desde el pueblo de Carril, cámara en mano, sin sospechar la larga historia de exclusión que hizo posible que ese bosque siga en pie tal y como lo encuentran. Número 9. El Teixedal de Casallo, en Carballeda de Valdeorras, Ourense. Este es, según los botánicos, el único bosque de tejos verdaderamente extenso que sobrevive en toda Galicia, situado en la ladera norte del macizo de Pena Trevinca, las montañas más altas de la región, en la frontera con Castilla y León, a más de 1000 metros de altitud, donde el clima extremo ha frenado durante siglos la expansión de cualquier otro cultivo agrícola. Hace siglos el tejo cubría buena parte del territorio gallego. Hoy apenas quedan ejemplares sueltos, aislados, salvo aquí, donde todavía forman un auténtico bosque. El tejo es, al mismo tiempo, uno de los árboles más venerados y más temidos de la tradición celta europea. Sus hojas y semillas contienen una sustancia extremadamente tóxica, capaz de matar a una persona adulta en cuestión de horas, y durante siglos los pueblos célticos lo asociaron con la muerte y el más allá, plantándolo junto a lugares de enterramiento, convencidos de que sus raíces se extendían literalmente hasta las bocas de los difuntos enterrados bajo su sombra. Al mismo tiempo, de su corteza se extrae hoy el taxol, uno de los compuestos anticancerígenos más potentes conocidos por la medicina moderna, usado en quimioterapia para tratar tumores de mama y de ovario. Un árbol que puede matarte y que, al mismo tiempo, salva vidas todos los días en hospitales de medio mundo. Precisamente por su rareza y su valor científico, buena parte del Teixedal de Casallo ha estado sometida durante años a restricciones de acceso, con senderos señalizados obligatorios y zonas cerradas a los visitantes para proteger a los ejemplares más antiguos y frágiles, algunos con varios siglos de vida, de la erosión y el pisoteo que un exceso de turismo podría provocar en un ecosistema tan escaso, especialmente desde que las redes sociales empezaron a popularizar sus imágenes de troncos retorcidos y raíces expuestas entre la niebla, atrayendo a un número creciente de visitantes cada temporada. Imagina a un pastor de Valdeorras de hace 3 siglos, que sabía perfectamente que no debía dejar que sus ovejas mordisquearan las hojas de aquellos árboles oscuros y silenciosos, porque había visto morir a más de un animal en cuestión de minutos tras comerlas, transmitiendo esa lección a sus hijos con el mismo tono grave que usaba para hablar de los lobos, sin entender que ese mismo veneno, siglos después, sería extraído gota a gota en un laboratorio para combatir una enfermedad que él ni siquiera tenía nombre para describir. 8 bosques quedan en esta lista. El siguiente esconde, entre sus árboles, un castillo cubierto de musgo con foso y puente levadizo, sacado directamente de un cuento medieval que nadie escribió a propósito. Un dato final sobre el Teixedal. Los estudios dendrocronológicos realizados sobre algunos de sus ejemplares más antiguos sitúan la edad de ciertos tejos en varios siglos, posiblemente más de 500 años, lo que convierte a estos árboles en testigos silenciosos de buena parte de la historia moderna de la comarca, desde las guerras carlistas hasta la propia guerra civil española, sin que ninguno de esos episodios humanos dejara la más mínima marca visible en su corteza oscura. Número 8. El bosque encantado de Aldán, en la comarca de Omorrazo, Pontevedra, también conocido como la finca de Frendoal. Este espeso bosque, situado a pocos minutos de la costa de la ría de Vigo, esconde en su interior algo que parece sacado directamente de un cuento de hadas mal traducido a la realidad. Un pequeño castillo con 2 torres almenadas, rodeado por un foso y cruzado, todavía hoy de forma parcial, por un puente levadizo, entre robles y camelias que llevan décadas creciendo sin ningún jardinero que los controle. La casa Torre de Aldán, cubierta de musgo y maleza tras años de abandono, convierte cualquier paseo entre sus árboles en algo que parece más una escena de película que un simple sendero gallego. El terreno perteneció durante generaciones a familias de la nobleza local, que fueron plantando y dejando crecer el bosque alrededor de la torre como si de un jardín salvaje se tratara,
incorporando especies traídas de otras partes del mundo junto a los robles y castaños autóctonos, camelias asiáticas y palmeras exóticas, que hoy conviven sin orden aparente con la vegetación gallega de siempre, hasta que, con el paso de las décadas y el abandono de la propiedad, la naturaleza terminó por reclamar lo que en su día fue un espacio cuidado con esmero. Hoy el acceso a algunas zonas de la finca está restringido debido al mal estado de conservación de la propia estructura, que amenaza ruina en varios puntos, y las autoridades locales han advertido en más de una ocasión del riesgo de acercarse demasiado a los muros más deteriorados. Imagina a la última familia que vivió en aquella torre, viendo cómo cada año la vegetación ganaba terreno un poco más, cómo el foso se llenaba de hojas caídas en lugar de agua limpia, cómo el puente levadizo, que en su día se subía cada noche para proteger a quienes dormían dentro, quedó fijo para siempre en la misma posición, ni arriba ni abajo, como si el propio castillo hubiera decidido rendirse a medio camino entre la defensa y el olvido, incapaz ya de cumplir ninguna de sus dos funciones originales. 7 bosques quedan en esta lista. El siguiente, en plena comarca de Os Ancares, guarda una leyenda tan concreta que hasta tiene nombre propio para el molino que sobrevivió a una inundación que arrasó con todos los demás. Cabe mencionar que la Casa Torre de Aldán ha aparecido en más de una ocasión como escenario de rodajes audiovisuales y sesiones fotográficas, atraídos precisamente por esa estética entre decadente y mágica que ningún decorado artificial podría replicar con la misma credibilidad, un abandono real que ningún equipo de producción sabría fabricar desde cero, por mucho presupuesto que tuviera disponible. Número 7. La Fraga dos Ancares, en la Sierra de los Ancares, entre Lugo y León. Los Ancares son, junto con el Curel, uno de los últimos refugios del lobo ibérico en toda España, un territorio de montañas escarpadas y bosques de robles y hayas donde la presencia humana siempre ha sido escasa, con aldeas de payosas, aquellas construcciones circulares de piedra y techo de paja que todavía se conservan en algún pueblo de la sierra, y donde las viejas creencias célticas sobrevivieron mucho más tiempo que en el resto de Galicia. Según la tradición local, cuando cae la noche, hadas y duendes celtas salen a jugar entre los árboles y las rocas, y en algunas noches de luna llena, dicen los más ancianos del lugar, todavía se pueden escuchar los cánticos de los antiguos druidas resonando entre los troncos. Este bosque recibe también el nombre popular de O Bosque dos Muiños, el bosque de los molinos, por la enorme cantidad de molinos de agua que llegó a albergar la zona en sus mejores tiempos, cuando el grano se molía de forma artesanal en cada aldea, aprovechando la fuerza de los numerosos regatos que bajan de la montaña durante todo el año. La leyenda cuenta que, hace siglos, una gran inundación arrasó con todos los molinos del valle, excepto uno, que quedó en pie protegido, según cuentan, por una de esas mismas hadas que habitaban el bosque, como recordatorio de que en los Ancares la naturaleza y la magia siempre han caminado de la mano en el imaginario popular. Hoy buena parte de esta sierra está protegida bajo distintas figuras de conservación, con restricciones específicas de acceso en las zonas más sensibles para proteger tanto al lobo como al urogallo, dos especies cuya supervivencia depende directamente de que el bosque permanezca lo más silencioso e inalterado posible, lejos de senderistas que, con la mejor intención, podrían espantar a ejemplares ya de por sí escasos y asustadizos. Imagina a un molinero de Os Ancares, hace generaciones, mirando el único molino en pie tras la riada, mientras todos sus vecinos habían perdido el suyo, y contemplaban impotentes cómo el agua se llevaba el trabajo de toda una vida, y decidiendo, sin ninguna prueba real, que aquello solo podía explicarse por la intervención de algo que escapaba a su entendimiento, una explicación que resultaba, de algún modo, más reconfortante que aceptar que simplemente había tenido suerte donde otros la habían perdido. 6 bosques quedan en esta lista. El siguiente esconde una estructura de piedra tan extraña que ni los propios arqueólogos se ponen de acuerdo sobre si la construyó la naturaleza o la mano del hombre. Los Ancares comparten además otra peculiaridad poco conocida fuera de Galicia. Buena parte de su territorio se extiende también por la vecina provincia de León, lo que convierte a esta sierra en una de las pocas zonas donde la cultura gallega y la leonesa
se entremezclan de forma natural desde hace siglos, compartiendo pastores, ferias de ganado y, según cuentan los más mayores, también leyendas que cruzan la frontera administrativa sin pedir permiso a nadie. Número 6. La Serra do Cando, en la frontera entre Ourense y Pontevedra. En pleno corazón de esta sierra, rodeada de bosque, se encuentra una construcción que ha desconcertado tanto a arqueólogos como a excursionistas durante generaciones. Conocida popularmente como a Porta do Alén, la puerta del más allá, se trata de una estructura de piedra cuyo origen exacto sigue sin estar del todo claro, visible desde el propio sendero que atraviesa la sierra en su camino entre ambas provincias. Algunos investigadores defienden que se trata de una formación geológica natural, moldeada por la erosión durante milenios. Otros insisten en que presenta signos de intervención humana demasiado precisos para ser pura casualidad de la naturaleza. La tradición oral de la zona fue mucho más allá de la discusión académica. Durante generaciones se contó que aquella puerta de piedra era, literalmente, un umbral hacia el mundo de los muertos, un punto donde la frontera entre lo vivo y lo que ya no lo es se volvía más delgada que en cualquier otro lugar de la sierra. Quienes cruzaban por allí de noche, contaban los vecinos más mayores, corrían el riesgo de no regresar exactamente iguales a como habían entrado, o de encontrarse cara a cara con algún familiar fallecido tiempo atrás, esperando al otro lado sin decir palabra. Lo fascinante de este lugar es que, a diferencia de tantas otras leyendas gallegas suavizadas con el tiempo, la incertidumbre científica real sobre su origen sigue alimentando el misterio hoy, en pleno siglo XXI, con la misma fuerza que hace siglos. No hace falta inventar nada nuevo cuando ni siquiera los expertos con instrumentos modernos han logrado ponerse de acuerdo, algo que sorprende a más de un visitante que llega esperando encontrar una respuesta clara y se marcha con más preguntas que certezas. Imagina a un caminante actual, con mapa digital y linterna frontal de última generación, deteniéndose frente a esta misma estructura de piedra al atardecer, revisando su teléfono para comprobar que todavía le quedan horas de luz antes de volver al coche, y sintiendo, pese a toda la tecnología que lleva encima, exactamente la misma duda incómoda que sintieron sus antepasados hace generaciones. Si aquello es solo roca desgastada por el tiempo, o si de verdad hay algo en ese umbral que merece más respeto del que le concede un simple cartel informativo del ayuntamiento. Recuerda esta sensación de incertidumbre, porque la vas a necesitar otra vez antes de que termine esta lista, en un lugar donde ni siquiera los científicos actuales han logrado zanjar del todo la discusión. 5 bosques quedan en esta lista. El siguiente guarda, a más de 1000 metros de altitud, otra estructura tan misteriosa como esta, sobre la que ni siquiera se sabe con certeza si la construyó alguien. La Serra do Cando forma parte además de un corredor natural de gran valor ecológico, atravesado por numerosos regatos y pequeñas lagunas de montaña, un paisaje que en ciertas épocas del año se cubre de una niebla tan espesa que reduce la visibilidad a apenas unos metros. Un fenómeno meteorológico completamente natural que, sin embargo, ha alimentado durante generaciones buena parte de las historias más inquietantes que se cuentan sobre esta sierra fronteriza entre dos provincias. Número 5. El bosque del Monte Seixo, en la provincia de Pontevedra, a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Entre la vegetación que cubre las laderas de este monte, se encuentra una estructura cuyo origen sigue siendo, a día de hoy, un auténtico misterio para quienes la han estudiado. Nadie ha podido determinar con certeza si se trata de una formación natural producida por procesos geológicos, o de una construcción realizada por manos humanas hace siglos, o incluso milenios. Un dilema que se repite, curiosamente, en más de un punto de esta misma provincia. Lo que hace especial al Monte Seixo, comparado con otros enclaves misteriosos de Galicia, es precisamente esa falta de resolución. No estamos hablando de una leyenda que se transmite de boca en boca sin ninguna base física, sino de un objeto real, tangible, que cualquiera puede visitar y tocar con sus propias manos, y que sigue generando debate entre quienes lo examinan con criterios estrictamente científicos, publicando artículos contradictorios que nunca terminan de zanjar la cuestión de forma definitiva. Esa combinación de misterio real y acceso físico directo
Es rara incluso dentro de una región tan acostumbrada a las leyendas como Galicia. La zona que rodea la estructura conserva un bosque denso, poco transitado, donde el silencio se hace más evidente cuanto más te alejas de los senderos marcados, y donde la niebla, frecuente en esta parte de Pontevedra, añade una capa extra de desconcierto a cualquier visita, difuminando los límites entre lo que realmente se ve y lo que la imaginación termina completando por su cuenta, hasta el punto de que dos personas que visitan el lugar el mismo día pueden volver a casa con descripciones completamente distintas de lo que creyeron ver entre los árboles. Imagina a un geólogo que sube hasta el monte Seixo con todo su instrumental de medición, decidido a resolver de una vez por todas el enigma, y que baja de la montaña varias horas después con más preguntas que certezas, exactamente igual que le ocurrió a cada experto que subió antes que él, en una cadena de intentos fallidos que se extiende ya por generaciones. Quédate con esta idea, porque conecta directamente con la puerta de piedra que acabamos de dejar atrás. En Galicia, a veces el misterio no necesita ninguna leyenda inventada. Le basta con que la ciencia todavía no tenga respuesta. 4 bosques quedan en esta lista. El siguiente es tan grande y tan sagrado para los antiguos celtas que hoy en día recibe el nombre del propio hogar de los dioses. Algunos investigadores han apuntado incluso a la posibilidad de que la estructura del monte Seixo formara parte de una red más amplia de puntos de observación o de culto distribuidos por toda la Galicia interior, conectados entre sí por líneas de visión directa desde una cumbre a otra, una hipótesis todavía sin confirmar del todo, pero que encajaría con el patrón que se repite en otros enclaves similares de esta misma lista, como si los antiguos pobladores de la región hubieran trazado, sin que lo supiéramos hasta ahora, un mapa sagrado sobre el propio territorio. Número 4. Las Fragas do Eume, entre las provincias de A Coruña y Lugo. Este es uno de los bosques atlánticos mejor conservados de toda Europa. Un espacio tan denso y tan húmedo que el musgo cubre literalmente cada roca, cada tronco caído y cada rincón del sotobosque, creando un paisaje que parece detenido varios siglos atrás, con helechos gigantes que crecen a la sombra de árboles centenarios y cascadas escondidas que solo se descubren siguiendo el sonido del agua. Declarado parque natural, protege el último gran tramo de bosque de ribera que sobrevive junto al río Eume en todo su recorrido, con robles, castaños y alisos centenarios que crecen sobre laderas tan escarpadas que buena parte del bosque nunca llegó a talarse simplemente porque resultaba demasiado peligroso hacerlo. En pleno corazón de esta espesura, prácticamente devorado por la vegetación, se levantan las ruinas del monasterio de Cabeiro, fundado en el siglo X por monjes que buscaban precisamente el aislamiento más absoluto que Galicia podía ofrecerles, en un promontorio rocoso rodeado por el propio cauce del río en 3 de sus 4 lados, como si la propia geografía hubiera diseñado el lugar para la vida contemplativa. Durante siglos, aquel monasterio funcionó casi como un mundo aparte, comunicado con el resto de la región únicamente por senderos estrechos que el propio bosque se encargaba de ocultar. Hoy, ciertas zonas del parque natural mantienen accesos restringidos y regulados, tanto para proteger la fragilidad del ecosistema como los propios restos arqueológicos del monasterio, que continúan siendo objeto de excavaciones, con arqueólogos que cada campaña descubren nuevos fragmentos de la vida cotidiana de aquellos monjes medievales, bajo capas de tierra y vegetación acumuladas durante siglos. Imagina a uno de aquellos primeros monjes medievales llegando por primera vez a este valle cerrado entre montañas, decidiendo que ningún lugar de Galicia ofrecía un silencio tan completo como aquel, rodeado de árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol al mediodía, convencido de que había encontrado el sitio perfecto para alejarse definitivamente del mundo y dedicar el resto de su vida a la oración, sin sospechar que siglos después, ese mismo aislamiento convertiría las ruinas de su monasterio en uno de los rincones más fotografiados de toda Galicia. 3 bosques quedan en esta lista. El siguiente fue tan sagrado para los antiguos celtas que hoy en día sigue llevando el nombre del propio hogar de los dioses. Las Fragas do Eume albergan además una de las poblaciones más importantes de helechos y musgos de toda la península ibérica, con más de 200 especies catalogadas de líquenes y briófitos
que convierten a este parque natural en un laboratorio vivo para botánicos de toda Europa, atraídos por un microclima tan húmedo y estable que apenas ha cambiado en los últimos siglos, protegido por el propio encajonamiento del valle entre montañas que frena el paso de los vientos más secos del interior peninsular. Número 3. El Monte Pindo, en la Costa da Morte. Conocido popularmente como el Olimpo Celta, este macizo granítico de más de 600 metros de altura, situado entre los municipios de Cee, Dumbría, Carnota y Mazaricos, con vistas privilegiadas sobre la Costa da Morte y el Cabo Fisterra, debe su nombre a algo tan simple como el asombro. Los antiguos pobladores célticos de la zona, incapaces de explicar de otra manera la extraña morfología de sus rocas, esculpidas por millones de años de erosión sobre un antiguo volcán ya extinto, decidieron que aquellas formas solo podían ser obra de los propios dioses, o de los espíritus de druidas y héroes convertidos en piedra para permanecer allí por toda la eternidad. En la cumbre, en el punto conocido como Imoa, todavía se conservan restos de una muralla ciclópea construida sin argamasa con enormes bloques de piedra, que algunos arqueólogos interpretan como los restos de un oppidum, un antiguo asentamiento fortificado de entre los siglos IV y VI, aprovechando la posición natural elevada como defensa contra posibles ataques. Allí mismo aparecen también más de 200 pías, pequeñas cavidades naturales excavadas por la erosión química del granito a lo largo de milenios, donde según la tradición se acumula agua bendecida por los dioses tras cada tormenta, capaz de curar la infertilidad si se recoge de rodillas, con las manos y mirando hacia el oeste, en dirección al mismo océano que separaba a los antiguos galaicos del fin del mundo conocido. Hoy, buena parte del monte forma parte de la Red Europea Natura 2000 como zona de especial conservación, con senderos regulados y accesos restringidos en ciertas áreas para proteger tanto su rica fauna, entre la que se cuenta el lobo ibérico, como los propios vestigios arqueológicos dispersos por toda la montaña. Imagina a una pareja sin hijos, hace siglos, subiendo durante horas por las laderas empinadas del Pindo cargando recipientes vacíos, decididos a recoger agua de 7 pías distintas exactamente como mandaba la tradición, arrodillándose ante cada una bajo la lluvia reciente, con las rodillas doloridas y las manos entumecidas por el frío, aferrados a la esperanza de que aquel ritual, transmitido de generación en generación, lograra lo que ningún médico de la época podía prometerles. 2 bosques quedan en esta lista. El siguiente no es exactamente un bosque en el sentido tradicional, sino la sombra de uno, el lugar donde, según los propios historiadores romanos, un pueblo entero decidió que prefería la muerte antes que la esclavitud, un episodio que todavía hoy, 2000 años después, sigue sin tener una ubicación exacta en ningún mapa oficial. El Monte Pindo alberga también, en su ladera menos transitada, la llamada Cova da Casa da Joana, una cueva de acceso complicado, a la que la tradición local atribuye historias de aquelarres nocturnos durante la noche de San Juan, cuando las meigas, según cuentan, partían volando desde sus escobas para recorrer todo el macizo granítico antes del amanecer, una imagen que combina perfectamente con la silueta afilada de las rocas más altas del monte, recortadas contra el cielo como si fueran auténticas siluetas en vuelo. Número 2. La Fraga de Catasós, en Lalín, Pontevedra. Este bosque, situado en el corazón del municipio de Lalín, muy cerca del nacimiento del río Deza, está considerado uno de los mejores ejemplos de bosque atlántico mixto que sobreviven en toda Galicia, con robles, castaños, abedules y acebos centenarios creciendo juntos en un mismo espacio, algo cada vez más raro, en una región donde la mayoría de los montes se han transformado en plantaciones de una sola especie, casi siempre eucalipto, pensadas para la producción de madera y celulosa a gran escala, un cultivo llegado de Australia que hoy cubre buena parte del territorio forestal gallego. Catasós sobrevivió precisamente porque una parte del terreno perteneció durante generaciones al mismo linaje familiar, que optó por conservarlo, en lugar de convertirlo en explotación forestal intensiva. Declarado espacio protegido, el acceso a determinadas zonas de la Fraga está limitado y regulado por la administración autonómica, con el objetivo declarado de proteger tanto la biodiversidad del sotobosque como los propios ejemplares más antiguos,
algunos de los cuales podrían llevar en pie varios siglos, testigos silenciosos de una Galicia que fue perdiendo valle a valle la mayor parte de sus bosques originales en apenas un par de generaciones. Imagina a la última generación de aquella familia propietaria reunida en torno a una mesa hace décadas, decidiendo entre dos caminos completamente opuestos: vender la madera y obtener un beneficio inmediato, como habían hecho ya casi todos sus vecinos con terrenos similares, presionados por las mismas dificultades económicas que atravesaba entonces buena parte de la Galicia rural, o dejar que el bosque siguiera su curso natural, sin ninguna garantía de que esa decisión les reportara jamás ningún beneficio económico. Eligieron lo segundo, y ese bosque que hoy se puede visitar existe únicamente gracias a esa elección incómoda, tomada por gente que probablemente nunca imaginó que generaciones después seguiría en pie, ni que acabaría siendo protegido por ley. Y ahora llegamos al número 1 de esta lista. No hay ningún duende, ninguna meiga, ni ninguna puerta de piedra hacia el más allá. Hay algo mucho más real y mucho más difícil de digerir. Antes de dejar Catasós, conviene señalar que este pequeño bosque se ha convertido en los últimos años en un caso de estudio citado por biólogos forestales de toda España como ejemplo de lo que se pierde cuando se prioriza la rentabilidad inmediata de la madera sobre la conservación a largo plazo. Apenas unas pocas hectáreas de bosque mixto autóctono contienen hoy una biodiversidad que ninguna plantación de eucalipto, por extensa que sea, podría llegar a igualar ni en 100 años de crecimiento continuado. Número 1. El Monte Medulio, en algún punto de la Galicia interior. Sí, has oído bien. Después de meigas, duendes, druidas convertidos en piedra y puertas de piedra hacia el más allá, el primer puesto de esta lista no lo ocupa ninguna leyenda sin fundamento, sino uno de los episodios mejor documentados y más trágicos de toda la historia antigua de Galicia, recogido por escrito por un historiador romano que vivió siglos después de los hechos, pero que tuvo acceso a fuentes hoy perdidas para nosotros, en una época en la que la escritura era el único medio disponible para que un episodio de este calibre sobreviviera al paso de los siglos. Entre los años 22 y 19 a.C., en el marco de las llamadas Guerras Cántabras, con las que Roma completó la conquista definitiva de la península ibérica tras casi 2 siglos de campañas militares intermitentes, los últimos pueblos galaicos que aún resistían al ejército romano se refugiaron en la cima de una montaña conocida como Medulio, decididos a plantar batalla final contra las legiones del general Publio Caricio, uno de los oficiales enviados personalmente por el emperador Augusto para sofocar de una vez por todas la resistencia del noroeste peninsular. Cuando comprendieron que la derrota era inevitable y que la alternativa era la esclavitud bajo dominio romano, un número indeterminado de hombres, mujeres y niños optó por quitarse la vida colectivamente antes que rendirse, unos con veneno, otros con las armas que aún les quedaban, otros arrojándose al fuego que ellos mismos habían prendido, en un acto de resistencia final que los cronistas posteriores compararían, siglos después, con el asedio de la ciudad celtíbera de Numancia frente a las mismas legiones romanas. Este episodio quedó registrado por el historiador hispano-romano Paulo Orosio en su obra Historias contra los paganos, escrita en el siglo V, varios siglos después de los hechos, pero basada en fuentes anteriores hoy desaparecidas. La ubicación exacta del Monte Medulio sigue sin haberse determinado con total certeza por parte de los historiadores actuales, que han propuesto distintas localizaciones dentro del territorio gallego a lo largo de los últimos 2 siglos, sin que ninguna haya logrado imponerse de forma definitiva sobre las demás. Algunos arqueólogos han señalado posibles paralelismos con castros conocidos de la comarca de Alimia y del sur de la provincia de Ourense, mientras que otros historiadores prefieren situar el episodio más al norte, en las estribaciones de las montañas que separan Galicia de la actual provincia de León, sin que ninguna excavación haya aportado todavía una prueba material definitiva que zanje la discusión académica. En cierto sentido, toda la Galicia interior comparte hoy la sombra de aquel monte sin nombre fijo, un recordatorio disperso, no concentrado en un único punto del mapa. Imagina a una madre galaica, en los últimos días de aquel asedio, sosteniendo a su hijo pequeño en brazos en la cima de esa montaña,
escuchando el avance de las legiones romanas ladera abajo, el eco de las órdenes en latín que ya empezaba a resultarle familiar tras meses de asedio, y tomando, junto al resto de su comunidad, la decisión más terrible que un ser humano puede tomar: preferir la muerte compartida antes que ver a los suyos convertidos en esclavos de un imperio extranjero. No sabemos su nombre, no sabemos el nombre de nadie que estuviera allí aquel día. Solo sabemos, gracias a un historiador que escribió generaciones después, qué ocurrió. Y aquí está la pregunta incómoda con la que quiero dejarte, porque yo mismo no tengo una respuesta fácil. Si el episodio más oscuro y más real de toda esta lista ni siquiera tiene ya un lugar concreto en el mapa donde depositar una flor, ¿qué diferencia queda realmente entre la leyenda y la historia, cuando ambas terminan disolviéndose de la misma manera en la niebla gallega? Piénsalo la próxima vez que camines por cualquiera de estos 10 bosques, porque quizás el límite entre lo que se cuenta y lo que de verdad ocurrió esté siempre más cerca de lo que imaginas, escondido bajo la misma capa de musgo y silencio. Escribe en los comentarios cuál de estos 10 bosques te ha sorprendido más. El número y una frase, nada más. De verdad quiero saber qué historia no conocías. Y si quieres que sigamos desenterrando lo que las rutas de senderismo no te cuentan, suscríbete al canal Buscador de lo Místico. Aquí no inventamos misterios, los verificamos con fuentes antes de contártelos. Nos vemos en el próximo vídeo.